Damos comienzo a esta tercer clase, de nuestro curso de manipulación higiénica de alimentos, tercera y última clase. Vamos a empezar, como para motivarnos un poquitito y para ir prendiendo motores, viendo algunos casos que fuimos relevando, con Caro estuvimos haciendo algunas revisiones, de brotes que se han dado de ETAs, o simplemente, a veces no es un brote, no es que afecte a muchas personas, pero así puede afectar a alguna persona en particular. Bueno, miren este lugar, es un restaurante que funciona en Madrid, es muy conocido, 32 años hace que funciona, ha ganado varios premios, y su especialidad es la tortilla de papa española, ¿no? Esa es su especialidad. Bueno, sucedió, así que fíjense, no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Madrid, un país que tiene muchos más recursos, España, ¿no? Un país que tiene mucho más recursos que nosotros, y sin embargo, tuvo un brote de salmonelosis en este lugar. Esto ocurrió en enero de este año, hubo 157 personas afectadas, 16 personas terminaron hospitalizadas. Y respecto del origen, primeramente se atribuyó al huevo, a temas de cocción, pero bueno, luego de investigar lo que se reporta en los medios, la verdad que en esto no encontramos un trabajo científico, pero es que no fue un problema de materias primas o de conservación, de la cadena de frío ni nada, sino que había varios trabajadores que estaban portando la salmonelosis, la salmonela, y asistieron a trabajar de todas maneras, porque en realidad no se percataron aparentemente de esta situación, y ahí se produjo la contaminación. Acá, fíjense, este es un brote por Staphylococcus aureus, este reporta del 2008, se dio en un jardín de infantes, coincide con el anterior en lugares donde se procesan grandes cantidades de alimentos, afectó a 37 chicos y a 10 adultos, 5 de los chicos terminaron internados, y en este caso el origen del brote fue el consumo de un salpicón de ave. Este sí está reportado en un trabajo científico. Esto hago hincapié en esto porque a veces es bastante difícil conseguir información acabada respecto de los brotes que se dan a causa de enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas veces nos enteramos de la noticia, pero luego tener información sobre la realidad de lo que pasó implica toda una investigación que muchas veces no se hace o no llega, no se hace de público conocimiento. Acá un brote por Clostridium perfringens, también en un comedor institucional. Este sí, tomamos la información de un trabajo científico, ocurrió en Cava en 1990, 27 personas fueron afectadas, y el origen del brote fue consumo era una ensalada que preparaban con papa y carne en cubitos. Y acá vamos a tomarnos unos minutitos para leer. Esto yo lo copié textual, en realidad copié una imagen de una parte del trabajo, porque me pareció interesante, ya que había un poco más de información, poder conversar y que analicemos juntos a ver qué les parece, cuáles fueron las causas de este brote. Fíjense lo que reportan respecto de cómo se elaboraron esta ensalada de papas con carne, ¿no? Había otros alimentos, pero luego de hacer una investigación se llegó a que ese había sido el que tenía la contaminación por Clostridium. Miren, dice así: el 17 de octubre, alrededor de la 1:30, se pusieron a hervir en una olla 5 trozos de carne de aproximadamente 2,5 kilos a 3 kilos cada uno, o sea, unos trozos de carne importantes. A las 15 horas se dio por concluida la cocción, y los trozos se colocaron en una bandeja a la temperatura de la cocina hasta las 16 horas. Bueno, hasta ahí tienen media hora, ¿no? La dejaron enfriar un poco. En ese momento, los trozos, aún presuntamente calientes, se colocaron en el refrigerador familiar, cuya puerta no cerraba bien. Ahí ya empezamos medio mal, ¿no? Ese mismo día se pelaron las papas y zanahorias y se conservaron en un recipiente a la temperatura ambiente de la cocina hasta el día siguiente. Vieron que a veces se hace eso, ¿no? Como que se pelaron para ganar tiempo, porque es el tema cuando hablamos de cocina a nivel institucional, ¿no? Que necesitamos
como una previsión, porque el volumen que se maneja de alimentos requiere una cierta previsión. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Y después dice, al día siguiente, a las 8 de la mañana, se cortaron esas papas y zanahorias que las habían dejado sumergidas en agua, y de inmediato se colocaron a cocinar. La carne se retiró del refrigerador a las 9 y se cortó en cubitos. Fíjense, esto de cortar en cubitos tiene también bastante de manipulación y demás. Alrededor de las 10:30, 1 hora y media después, se mezcló la carne con las papas y zanahorias y se le agregó tomate y lechuga cortados previamente. Por último, a las 11:30, se adicionó el contenido de 7 latas de arvejas y se condimentó con aceite, vinagre, sal y mayonesa. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué cosas criticarían? Acá sí pueden abrir los micrófonos de este proceso. ¿Qué problemas pueden haber sucedido para que se haya desarrollado la bacteria y por lo tanto la toxina? ¿Qué les parece? Lo más probable es que sea la carne en el refrigerador que no cerraba bien, en principio. Seguro. Puede ser, ¿no? Claro, sí. Puede ser que la... Después las Sí. zanahorias, las papas que estaban más allá de estar a temperatura ambiente, estaban en agua, no se me ocurre, o mal lavada la lechuga, otro tema. Claro. Pero yo me inclino más por la carne. Lo de más riesgo, ¿no? Porque aparte fue lo que tiene más tiempo de preparación. Sí, sí, por eso. Buen día. Buen día. Buen día, Alicia. Yo opino lo mismo, para mí es la carne, más allá de que tuvo más tiempo de preparación, los trozos eran muy grandes también. Exacto. Y si la refrigeración no era buena, para mí es la carne. Bien, la carne sí, para mí también, profe. Buen Bien. día. La carne. Tampoco dice si la carne fue enfilmada o separada en algún recipiente dentro de la heladera. Claro, cómo fue guardada en la heladera. Sí, o sea, todo el trabajo completo tal vez tenía algunos detalles más, pero bueno, yo le saqué esta partecita que como para que viéramos sobre todo el proceso, ¿no? De la cocción. Sí, en el caso de las papas, las zanahorias, bueno, esas sí se cocinaron como en el momento, habían quedado en agua, pero se cocinaron como ahí en el momento, tiene un cierto resguardo. Es cierto también la verdura y demás, habría que ver si estuvo bien lavada o no, pero lo que reporta el trabajo es que, o sea, luego de hacer un análisis, ¿no? Se analizan los distintos ingredientes por separado, qué sé yo, y se llegó a la conclusión de, porque también habían comido ensalada de fruta, la zanahoria estaba en otra preparación, no en esta ensalada de papa y carne, pero lo que se llega luego a la conclusión que llegaron luego de investigar es que, por un lado, la carne tuvo una cocción incompleta, ¿no? Por más que se había hervido por 2 horas, al ser tan grande ese trozo de carne, se observó un color rosado en su interior. ¿Se acuerdan que dijimos tiene que estar bien cocida, ¿no? Estas cuestiones de que quede rojo ni nada, ¿no? Eso no es correcto. Por otro lado, como bien se dieron cuenta ustedes, hubo un refrigeramiento inadecuado, ¿no? Se había sobrecargado mucho la heladera porque eran en total 12 kilos de carne y era una heladera familiar. Y por otra parte, el equipo tenía como se menciona ahí, un cierre defectuoso. Entonces, imagínense que se aumentó mucho la temperatura de la heladera, no tenía posibilidad de refrigerar bien y encima estaba perdiendo frío permanentemente. Y acá también hubo una cuestión de esta preparación con demasiada antelación. Vieron que ellos lo sacan a las 9 de la mañana, cortan la carne, a las 10 y pico le agregan los otros ingredientes y después queda más tiempo hasta el consumo. Entonces se dieron, fíjense, todo un montón de cuestiones, todas las cuales estuvimos revisando en las presentaciones en los días anteriores, y termina ocurriendo el brote, ¿no? Es decir, que si se hubieran tenido los cuidados, se hubiesen cumplido con las 5 claves de la inocuidad alimentaria correctamente, este brote se hubiese evitado. Acuérdense también que una característica del Clostridium es que formaba esporas, ¿no? Estas formas resistentes del microorganismo, que no crecen a no ser que se le den condiciones adecuadas. Fundamentalmente,
además de que estén los nutrientes y demás, imagínense una carne, haber estado en temperaturas de riesgo y mucho tiempo. Bueno, acá pasamos a otro caso, un brote por Clostridium botulinum. Esto lo saqué de un medio de noticias, ¿no? Pero bueno, valía como para comentar el caso también. Una mujer de 47 años que tuvo problemas por Clostridium luego de haber consumido estos productos, ¿no? Unas conservas, digamos, de esta marca a pleno, ¿no? Era algo artesanal, un producto que no estaba registrado, estaba vencido además el producto, y bueno, terminaron con un problema. El ANMAT detectó este caso y se solicitó que se retiren de la exhibición estos productos y de que no se consuman. Entonces fíjense que no solamente, además del problema de salud a la persona, también genera temas económicos y descrédito de una marca. En este caso no era un producto, entiendo por lo menos que no era un producto que estuviese con una habilitación, pero si lo hubiese estado, imagínense que esa marca ya pierde toda credibilidad, ¿no? Hay un tema también importante ahí de pérdida de imagen. Aquí otro caso, miren, este es, capaz que lo tienen presente, fue en enero del 2022, del año pasado, falleció un niño y 2 adultos, hubo muchos más internados que pudieron evolucionar favorablemente, y esta intoxicación había sido por el consumo de chacinados que se elaboraron en forma casera, ocurrió ahí en la localidad de Andresito. Y bueno, las primeras víctimas habían sido una mujer de 77, su hijo de 39 y este niño de 8 años. La verdad que no recuerdo si después hubo algún otro muerto más, pero imagínense, ¿no? Un niño de 8 años, 2 personas adultas perdieron la vida directamente, ¿no? Puede llegar a ser, como dijimos, el Clostridium muy letal. Si bien no es el que se da con más frecuencia, como sí se da por ahí la salmonela, que tiene mucha incidencia, sí es una bacteria que es muy letal, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Bacillus cereus, este caso también me impactó, es un caso que ocurrió en el 2011, pero que recientemente, en el 2019, salió un artículo en una revista científica, y lo que se reporta es el caso de un chico en Bélgica, un estudiante, que murió después de comer fideo que había recalentado. ¿Qué es lo que hacía este chico? Miren, para ahorrar tiempo y dinero, el joven preparaba sus comidas los domingos, las guardaba en varios tuppers de plástico para ir consumiéndolas durante la semana. Los recipientes los dejaba en la cocina a temperatura ambiente. Y bueno, y después, ¿qué hacía? Los recalentaba y los consumía. Entonces, bueno, terminó este chico falleciendo, ¿no? Falleció de forma casi inmediata, creo que fue en el día, y a la noche, durmiendo, perdió la vida. Bueno, y este también es un caso reciente, de enero de este año. ¿Recuerdan el caso este de las carnicerías? Murieron 2 hombres, se detectó, ahora vamos a ver cuando se estudia todo el caso, ¿no? Pero se detectó salmonella y shigella, que es una bacteria que nosotros no vemos en detalle, pero que también es genera una de las setas. Y este caso, medianamente hay algunos datos. Se habían detectado 4 casos, todos habían ingerido carne y derivados. En 3 de ellos se aisló salmonela en materia fecal, y esto orientó a estudiar un brote de tipo alimentario. Y esto es más o menos para que tengan una idea cómo se analizan estos casos, ¿no? Fíjense, se van registrando todos los casos que aparecen, cuándo iniciaron los síntomas, cuáles fueron los tratamientos o qué sucedió, ¿no? Esta persona, fíjense, el 8 del 11
empezó con los síntomas y fue internado el 11 de enero, ¿no? 2 días después, 2, 3 días después, y falleció el 12 de enero. Miren el tiempo que en 4 días perdió la vida. Había consumido achuras el 7 de enero de una cierta carnicería y reportó que había notado un sabor desagradable. En la materia fecal le analizaron y detectaron salmonela y shigella y también bueno, otra bacteria que estaba en sospecha, la leptospirosis, pero a esta persona no se le hizo ese análisis. Después otro hombre de 47 años falleció, fíjense, empezó con los síntomas el 13 del 1, a los 4 días también falleció, había consumido albóndigas recalentadas y trabajaba en un frigorífico. También se encontró en materia fecal shigella y salmonela y dio leptospirosis positiva. Nosotros tampoco vamos a ver mucho esta bacteria, pero la leptospirosis sepan que se transmite en general por la orina de animales como pueden ser perros, roedores, animales domésticos, algunos animales salvajes también. Otro caso, otro varón de 40 años, logró superar la enfermedad, le habían encontrado salmonela, también había consumido achuras, el 13 En este caso es la misma carnicería que el caso 1. que el primero, claro, estos dos como que Esos coinciden. dos únicos casos tienen la misma carnicería de referencia. Claro, y dio también leptospirosis esta persona positivo. Fíjense, ahora vamos a ver una cosa. Y otra persona, este hombre, 47 años, logró superarlo, no le aislaron estas bacterias, salmonella ni shigella en materia fecal, y dio leptospirosis negativo, o sea, y había consumido embutidos y churrascos. O sea, este caso parecería ser, por lo menos, o no se detectaron, distinto de los otros, ¿no? Lo que pasa es que se dan todos en un periodo de tiempo acotado, en una semana aproximadamente, ¿no? Por eso se busca una relación entre ellos. Y fíjense también otra cosa importante, entre el día del consumo y las internaciones, pasaron 3 días, 4 en algunos casos. Claro. Por lo tanto, tampoco se puede saber fehacientemente, si no hay un seguimiento o un estudio muy importante, cuál fue el alimento que causó ese brote. Es bastante complicado, digamos, el tema de estos estudios. Muchas veces también hay mucha gente que ni siquiera asiste al médico y lo termina, bueno, superando o no, o termina complicado y después ya no hay nada para hacer, ¿no? Pero bueno, muchas veces no se llega, es difícil, como en este caso, que no se llegó a tener una conclusión acabada de cuál fue el motivo de las muertes, ¿no? También se analizaron, cuando se hacen estos estudios, también se toman muestras, ¿no? Se tomaron muestras de los productos, de la carne picada en la carnicería, ¿no? Y la preparación para milanesas. Se analizó también el distribuidor, el transporte, y no se encontró ahí ni salmonela, ni Escherichia coli, ni shigella. Entonces, Claro. Es un tema, ¿no? Porque... Pero este análisis se hizo cerca del 20, cuando Claro. se hizo pública la noticia después de los audios de WhatsApp que circularon. Entonces, a esa altura ya se podría haber limpiado todo perfectamente. Claro, claro. Por eso es, para que tengan idea también que a veces como que es difícil, ¿no? Todo este tema de los seguimientos, de la epidemiología y bueno, también de tener incluso información completa, ¿no? Hay muchas cosas y muchas bacterias para analizar y bueno, es algo bastante complejo y que no está demasiado... que se realice con tanta periodicidad, ¿no? Salvo cuando hay casos realmente muy, muy graves. También se analizaron los domicilios de los casos con diagnósticos de leptospirosis. Ahí se hace control de roedores, por lo que les decía. Lo que se hace es colocar cebos en algunos puntos estratégicos. Y también se analizaron los perros, que es otra posible causa, posible vector, digamos, de transmisión de esta enfermedad, y resultó negativo. O sea,
nos queda ahí la duda de qué habrá pasado exactamente, dónde agarró esa bacteria. Bueno, esto un poco como para motivarnos a continuar. Vamos a ver ahora una bacteria más y algunos otros agentes que pueden causar ETAs. Vamos a comenzar con la Escherichia coli, seguramente la hayan nombrado, la hayan escuchado nombrar alguna vez. La Escherichia coli en realidad es una familia de bacterias que se alojan en el intestino de los seres humanos y también de los animales. Y una de estas bacterias, una de estas cepas, es la que causa lo que conocemos como síndrome urémico hemolítico. Algunas otras también generan ETAs, pero esta tiene la particularidad de generar este síndrome que puede llegar a ser de mucha gravedad. Esta es la cepa que lo genera, la O157H7, que es una cepa que produce la toxina Giga, que puede causar diarrea sanguinolenta, muchas veces se cura sin tratamiento, pero en ocasiones también se complica y desarrolla insuficiencia renal aguda en niños, ¿no? Y también en adultos se observa que puede generar trastornos en la coagulación. Es la primera causa de insuficiencia renal en los niños y la segunda en insuficiencia renal crónica, o sea que después ya queda esa insuficiencia. Y es la responsable del 20% de los trasplantes en niños y adolescentes, ¿no? Es un porcentaje muy alto, o sea, fíjense la gravedad que puede tener no tener cuidados y generar en una persona una enfermedad de por vida, la muerte o tener que someterse a un trasplante, ¿no? Tal es así que se ha decretado ya hace unos años, al 19 de agosto, como el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, así que ese día siempre se hacen acciones de difusión, campañas y demás, en los hospitales, bueno, en los lugares donde se trata el tema. Bueno, tiene la característica, esta cepa de Escherichia coli, de poder causar la enfermedad en dosis muy bajas. Recuerdan que dijimos, por ejemplo, la salmonela necesita unas dosis relativamente altas, o en algunos casos las bacterias que generan toxinas, bueno, el problema se da cuando hay mucha multiplicación y una generación de una cierta cantidad de toxina. Esta es una de las bacterias que aún en dosis muy bajas, porque ¿qué significa 10 UFC? Significa 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Dicho, esto no es tan técnico, pero dicho a lo criollo sería como tener 10 bacterias por gramo. Eso para bacterias no es una cantidad muy alta. Sin embargo, suficiente para infectar. Y además, como ven acá, o sea que la infección puede darse sin siquiera que se multiplique la bacteria en el alimento. Por lo tanto, es muy crítico el tema de los cuidados. Bueno, tiene la característica, esta cepa, también de resistir condiciones adversas del ambiente, o sea, se la banca bastante, tolera el pH bajo del estómago, y es eliminada por la bacteria fecal. Ustedes saben que en el estómago nosotros tenemos un pH de alrededor de 1. Entonces, eso es una barrera que tenemos contra muchas enfermedades, ¿no? Pero el hecho de que la bacteria resista ese pH y que pueda ser eliminado en la materia fecal tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De que se encuentra generalmente en el intestino. Miren esto, puede sobrevivir algunos meses en las heces, en la tierra y en el agua, y puede estar presente en cañerías de provisión de agua no potable. O sea, el hecho también de que pueda sobrevivir, de que se sostenga en el tiempo, la hace muy peligrosa. La parte buena, es inactivada por la pasteurización y una adecuada cocción. A temperatura, como veíamos alrededor, bueno, 71 grados sería lo óptimo, ¿no? Para lograr eliminarla, matarla. Fíjense, afecta a ancianos, a niños, a personas con inmunodepresiones, ¿no? Y en algunos casos provoca la muerte.
¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Bueno, más o menos los que ya sabemos: diarrea, dolor abdominal, vómitos, y en algunos casos, diarrea sanguinolenta. Siempre que ocurre esto es de inmediato que hay que hacerse ver, ¿no? Ir al médico, y deficiencias renales. Los síntomas, fíjense, aparecen entre 3 a 9 días después de la exposición. Vieron que uno dice, ay, no sé, ayer qué comí anoche. Bueno, no siempre es así. Algunas enfermedades transmitidas por alimentos tienen bastante tiempo hasta que nos dan síntomas. Bueno, ¿y cuáles son los alimentos riesgosos? Esto es lo más importante, ¿no? Ya veníamos viendo, ¿no? La carne, embutidos, o sea, las carnes cuando no tienen cocción correcta. Sobre todo la carne picada. Y ahora en un minutito les voy a explicar por qué la carne picada siempre es más riesgosa. Bueno, también las otras carnes, ¿no? Por ejemplo, el pollo. Salame, ven arrollados de carne, cualquier preparación que involucre carne siempre es riesgosa. La carne picada tiene mayor riesgo. ¿Se acuerdan que dijimos que esta bacteria se aloja en el intestino del ser humano y de los animales? Y desde ahí llega al medio ambiente, la tierra, los lugares donde se produce leche, por ejemplo. Bueno, cuando se produce el proceso de faena en la carne, el exterior de ese trozo de carne, la parte de afuera de la res, puede quedar contaminado justamente por el medio en el cual se da la producción. Si bien también hay bastantes, digamos, requisitos para los mataderos y los frigoríficos, suele suceder, es una cosa que puede pasar, que el alimento en toda su trayectoria hasta antes del consumo termine expuesto a la bacteria. ¿Qué parte de un trozo de carne se contamina? Imagínense que se contamina la parte que está expuesta al medio, o sea, lo que está por fuera. Por eso es cierto que si yo tengo un trozo de carne, la contaminación se da primordialmente en la superficie, entonces en el centro es verdad que muchas veces el riesgo es menor. No vamos a correr riesgo. Una carne en un trozo también hay que cocinarla totalmente. Pero imagínense que cuando picamos la carne, lo que hacemos en esa ruptura es que todo se contacte, o sea, que esa superficie ahora quede distribuida en toda la masa de esta carne picada. Y además, cuando se produce el picado, también se liberan ciertos nutrientes, están más disponibles algunos nutrientes para los microorganismos. Por eso la carne picada es un alimento que es muy riesgoso, ¿no? Bien. Bueno, otros alimentos riesgosos, como vemos acá, ¿no? La leche que no esté pasteurizada, por lo mismo, por su origen, porque el tema de la materia fecal de los alimentos, y también productos lácteos que estén elaborados a partir de leche sin pasteurizar. También las aguas contaminadas, como la otra vez creo que nombrábamos, ¿no? Este tema de que las aguas muchas veces llegan desechos cloacales o materia fecal de animales, entonces nunca consumir agua, de un curso de agua que no tengamos garantía de que sea potable. Bueno, también alimentos vegetales que a través de la tierra pueden llegar a contaminarse, entonces ya recuerdan las medidas de prevención. Vamos a destacar acá la necesidad vamos a reforzar en realidad, ¿no es cierto? Asegurar la cocción completa, de manera que todas sus partes alcancen 70 grados o más. Esto no, lo que necesitamos es algo, no es muy linda la foto, pero algo a ese estilo, ¿no? Donde yo vea todo el color de la carne que me indique que está bien cocida. Y no me van a decir que esto no lo ven habitualmente, ¿no? Es bastante frecuente que ocurra. Bueno, prestar especial atención, entonces, como dijimos, a los preparados con carnes picadas, no solo las hamburguesas, fíjense, cualquier preparación de este estilo, bueno, tiene que estar la carne perfectamente cocida. Y evitar, principalmente en chicos menores de 5 años, siempre hay que evitarlo, ¿no? Pero en los niños menores, las personas de riesgo
siempre extrememos cuidados, ¿no? Extrememos cuidados, porque puede ser algo sumamente grave, puede tener un problema este chico de por vida consumiendo un producto con esta bacteria. También hay que evitar la contaminación cruzada, como ya hemos trabajado bastante, ¿no? Si yo esa cuchara que estuvo en contacto con carne picada cruda, después la meto en un arroz cocido, ya está, sonamos, ¿no? Contaminación cruzada y riesgo de el síndrome urémico hemolítico, además de otras ETAs. No consumir jugos envasados sin pasteurizar, también lo he visto. O sea, a veces hay algunos lugares, como algunas verdulerías, por ejemplo, que venden productos, inclusive en algunos negocios, de tipo restaurantes y demás, jugos envasados sin pasteurizar, eso es riesgoso. Lavamos cuidadosamente frutas y verduras. Y la correcta higiene de manos, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, y ya vimos en la primera clase todos los momentos en los cuales tenemos que hacer un correcto lavado de manos. La verdad que esta acción, como está acá, ¿no? De manipular con las manos, de hacer estas mezclas, si se puede reemplazar por un utensilio sería más correcto, digamos, ¿no? Nunca tenemos que tratar de tocar con las manos directamente los alimentos. Pero bueno, si se hace, mínimamente que estén muy limpias las manos y después respetar la cocción correcta. Y también se puede implementar solo para ese hábito el uso de los guantes descartables y después descartarlos por completo, ¿no? Claro, ponérselos para hacer la operación y después tirarlos, ¿no? Sí. Inmediatamente. Bueno, y esto en general, nunca bañarse en aguas donde me están diciendo que son peligrosas. Bueno, también el agua potable, y ante la duda hay que potabilizarla. Esto siempre, ¿no? Para esta bacteria, para todo lo que estamos diciendo vale para todas, ¿no? Las 5 claves de la inocuidad alimentaria. Las vamos a recordar: la higiene, temperaturas seguras, cocción completa, evitar la contaminación crudo-cocido, siempre agua y alimentos seguros, y acá agregamos, ¿no? Como un resguardo más, nunca consumir leche o productos como jugos sin pasteurizar. Que sería en realidad ese punto, sería parte de alimentos seguros, ¿no? Bien, pasamos a este otro caso. ¿Qué son estos? ¿Qué aparecen todos estos alimentos? Hongos. Hongos, muy bien, ¿no es cierto? Todos con hongos. Vamos a ver entonces ahora el tema de este otro microorganismo. Hasta ahora vimos todas bacterias que también pueden generar enfermedad. Caro, yo no sé si hay algún chat, ¿me querés comentar? No he visto nada, solo respuestas. Ah, bueno, cualquier cosa no. me avisan, porque cuando estoy con la presentación me cuesta. No, más o menos lo mismo que fueron respondiendo, por eso a veces no las respondo tampoco por privado en el chat. Listo. Bueno, los hongos son un grupo de microorganismos que se van a multiplicar cuando tienen nutrientes adecuados, ¿no? Los nutrientes cuando tienen la humedad, cuando tienen la temperatura. Y esto es muy importante, se encuentran en el medio ambiente en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy barriendo, eso es algo que creo que no se los comenté hasta ahora, ¿no? Pero cuando nosotros nunca tenemos que exponer a los alimentos a tratar de evitar, por ejemplo, corrientes de aire, el polvo ambiental, ¿no? Eso suele tener problemas en general, pero el hongo lo delata muy rápidamente. Cuando hay problemas de higiene, cuando hay problemas de malas prácticas de ese tipo, nos van a aparecer hongos, ¿no? De hecho, es un indicador a veces de otros tipos de contaminaciones. Cuando tengo el hongo, no solo corro el riesgo por el problema que me puede traer el hongo, sino que además denota problemas en la manipulación y en el cuidado del ambiente de ese producto en general. ¿Cuál es el tema con los hongos? Que algunos de ellos producen sustancias muy nocivas, que son las micotoxinas, que pueden persistir en el alimento y cuando son ingeridas traer problemas, porque no se destruyen por las altas temperaturas de cocción, ¿sí? Entonces las tenemos que evitar.
Los hongos tienen, acá lo que estamos viendo es que se propagan por una forma que son también esporas, ¿no? También es como que se almacena su material genético ahí, y estas esporas vuelan, ¿no? Entonces el hongo vuela. Creo que ahora hace poquito hubo un caso de algún futbolista que estaba, o sea, tuvo un problema de salud serio por hongos, creo que los había aspirado en ese caso. Bueno, las esporas de los hongos tienden a volar, entonces ahí van contaminando los distintos alimentos. Medidas de prevención, cosas que también vimos, pero bueno, vamos a repasar. Cubrir los alimentos para no exponerlos a las esporas que están en el aire. Vaciar las latas de alimentos perecederos en envases limpios, tienen que estar cubiertos y refrigerarlos inmediatamente, o sea, que no se exponga al hongo y tampoco le demos las condiciones para que se multipliquen. No dejar ningún alimento perecedero fuera del refrigerador por más de 2 horas, también lo dijimos. Y cuando tenemos sobrantes de comida, no guardarlos demasiado tiempo en la heladera. Seguramente les pasa, cuando uno se olvida algo en la heladera y no lo descartamos en el transcurso de los 2 días, lo dejamos más tiempo, lo primero que van a ver es que aparecen hongos, ¿no? Inclusive aparece en una salsa de tomate, en alimentos que por ahí no son tan propensos a agarrar otro tipo de microorganismos, que desarrollen otro tipo de microorganismos, van a haber hongos en la superficie. Entonces, el tiempo para guardar un alimento en la heladera, así, fíjense, son 2 días. Una vez que tengo una preparación, la puedo volver a consumir recalentándola correctamente, pero no en un plazo mayor a 2 días. Bueno, pasamos a otro tipo de microorganismos. Entonces ya vimos bacterias, vimos el tema de los hongos, también hay parásitos que nos pueden traer problemas de salud y que los podemos ingerir a través de los alimentos. Los parásitos se nutren y obtienen protección de otros organismos vivos, conocidos como huésped. Es decir, si yo me agarro un parásito, soy el huésped de ese parásito. Los perros son los huéspedes de una cantidad de parásitos que por eso habitualmente los tenemos que desparasitar. Por ejemplo, las teñas, ¿no? Muchos de ellos se pueden transmitir por el agua y los alimentos. Y vamos a ver nosotros 2 casos, que son la triquinosis y la toxoplasmosis. Seguramente hayan escuchado hablar de estos, ¿no? La triquinosis es una enfermedad que también se la conoce con el nombre de triquinelosis. Es una enfermedad zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se pasan de los animales, o sea, que pueden enfermar a los animales y también a los humanos. Y son causadas por consumo de carne cruda o mal cocida de animales, fundamentalmente de cerdo, que se haya infectado con las larvas de este parásito, que se llaman trichinella. Este sería el parásito. En su nombre es Trichinella spiralis, como una lombriz, y como decíamos, el producto que mayor riesgo tiene, en general, es la carne de cerdo, también de algunos animales salvajes. Por ejemplo, vieron que en el campo se suele comer jabalí, por ejemplo, ¿no? Algunos animales de caza también traen problemas por la trichinella. Y está muy asociado, muy vinculado también a la presencia de roedores, que también se enferman con este parásito. Este sería más o menos una representación de qué es lo que ocurre. La larva se enquista en el músculo. ¿Qué quiere decir? Que queda ahí, ¿no? Queda en el músculo del animal, hace como un quiste, queda una zona donde está ahí presente, ¿no? Los roedores, a veces cuando consumen animales muertos y demás, también lo ingieren y también se puede enquistar en sus músculos. Cuando el ser humano consume, por ejemplo, carne de cerdo, que no estuvo suficientemente cuidada, consume la larva, esa se libera en el intestino, genera el parásito, el cual libera larvas que a través de la circulación sanguínea llegan al músculo y se enquistan. Ese músculo puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, puede ser algún órgano como el corazón, o pueden enquistarse en el vaso, en distintos lugares, y luego traer problemas muy serios.
El cuadro clínico es muy variable, puede ser una enfermedad asintomática, esto tiene mucho que ver dónde la cantidad de larvas ingeridas, dónde se alojan, cuál es el estado inmunológico de la persona, todo esto va a afectar, por lo cual puede ser de algo asintomático muy leve hasta una enfermedad que resulte mortal, ¿no es cierto? Algunas de las cuestiones, acá ven escalofríos, fiebre, tos, taquicardia, pérdida de apetito, silbidos o ronquidos al respirar, respiración con dificultad, algunos de los síntomas que podemos ver. Entonces, ¿cuáles son los cuidados, lo que se recomienda, o lo que tenemos que hacer para evitar este parásito? Cocinar muy bien las carnes, de cerdo y de derivado, o sea, todas las carnes, ya vamos viendo, tienen que estar muy bien cocidas, y todos los alimentos. Y siempre, esto también es muy importante, ¿no? Adquirir productos, ¿se acuerdan? Materias primas que sean seguras, ¿no? De calidad segura. Entonces hay que fijarse de ir a comercios que estén habilitados, ojo con este consumo cuando uno va de vacaciones, al campo y demás, comprar productos caseros y que no estemos seguros de cómo se produjo esa carne. Porque para criar carne de cerdo hay ciertas normas establecidas, ¿no? Los animales tienen que tener una alimentación adecuada, no debe haber ratas en los criaderos de cerdos, por lo tanto, imagínense que no se le puede dar al cerdo basura de alimento, ¿no? Hay que darle un alimento adecuado. Cuando se faena los cerdos, se exige analizar una muestra de cada res, esto es por ley, es obligatorio, digamos, y eliminar las reses que estén infectadas. No se puede comercializar un producto en el cual dio positivo de triquinosis. Entonces, hay parámetros, hay cosas que ya están establecidas para evitar la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es cumplir con estas cuestiones y fundamentalmente saberlas, ¿no? Yo creo que en este caso, el hecho de el consumo de a veces productos regionales, esto que uno dice al campo y todo parece maravilloso, eso sí es falta a veces de conocimiento de la población. Bueno, y otro parásito que también puede transmitirse por los alimentos es la toxoplasmosis, ¿no? Es una enfermedad que se produce por este parásito que es eliminado en la materia fecal de los gatos. Los gatos son reservorio del parásito, ¿no? En general, la infección es asintomática, cuando no, puede afectar al cerebro, a los pulmones, al corazón, los ojos, el hígado. Seguramente las que son mamás les haya pasado que cuando uno queda embarazada le hacen la reactividad toxoplasmosis. Muchas veces uno ya la tuvo y nunca se enteró. Tuvimos toxoplasmosis y no te enteraste. El problema es fundamentalmente cuando uno la contrae durante el embarazo. Casi que es preferible, si no pasó a mayores, haberla tenido antes y no agarrarla en el embarazo. Entonces, es muy importante en las mujeres embarazadas evitar la infección, porque puede generar secuelas al feto, provocar abortos, cuando la infección se produce en el momento de la gestación. Y también es muy importante evitarla en personas que son inmunocomprometidas, ¿no? Porque también siempre tienen mayores riesgos. Bueno, entonces quiere decir que no podemos tener contacto con los gatos. Sí, podemos tener contacto con los gatos, pero tenemos que tener cuidado. Esta acción, por ejemplo, la limpieza de las bandejas sanitarias, de los gatitos y qué sé yo, una embarazada no debería hacerla, ¿no? Porque en sí la enfermedad, por eso les decía, no es que no tenemos que tener contacto con el gato, no es transferida directamente, sino que es a través del excremento. Entonces, ahí es donde tenemos que extremar cuidados, ¿no? ¿Cómo puede llegar a contaminarse una persona? Bueno, puede ser directamente porque haya manipulado excrementos del gato, ¿no? También, a veces, los otros animales que se consumen tienen contacto con esos excrementos y terminan teniendo también el parásito. Puede ser carne de distintos animales, vaca, cerdo, cabra, etc.
También pueden contaminarse frutas y verduras por haber estado en contacto con materia fecal de los gatos. Y finalmente consumirse alguno de estos productos y terminar la persona con el problema. Las recomendaciones siempre las mismas, ¿no? Un buen lavado de manos, evitar la presencia de gatos en la cocina, buen lavado de verduras y también las carnes rojas bien cocidas, así que ya ven, si no es por una enfermedad, es por la otra, por todas, necesitamos bien cocida la carne, bien lavados los vegetales, evitar contaminación cruzada, la limpieza de superficies y utensilios que estuvieron en contacto con carne o vegetales que pueden tener la contaminación, evitar que toquen cocidos. Bueno, lavado de manos, fíjense antes y después de manipular carnes crudas o vegetales frescos. No permitir la presencia de gatos y roedores en áreas donde se manipulen alimentos. Encima el gato tiene una característica, ¿no? Peor que el perro, me parece, que sube y anda por todas partes. O sea, es difícil poner los límites. Entonces, hay que ser muy precavido con esta mascota en particular. Y entonces ya vimos bacterias, vimos hongos, vimos parásitos, vamos a ver algunos casos de virus. Los virus son, dentro de los microorganismos, los más pequeñitos, ¿no? Son mucho más chicos todavía que las bacterias, no son ni siquiera una célula, ¿no? Pero tienen capacidad de multiplicarse. No van a desarrollar en los alimentos o el agua, pero estos van a ser vehículos para la transmisión. Van a desarrollar luego en la persona, ¿no? Generalmente se transmiten por vía oral, que es que consumimos el alimento contaminado, y se eliminan por las heces, ¿no? O sea que ahí también tenemos el problema. Y acá hay algunos, ven algunos casos de virus, como la hepatitis B, HIV, la rabia, la influenza, ¿no? Todos esos son virus. Los herpes también. Pueden llegar a los alimentos, como decíamos, a través de agua contaminada y luego la persona consumir directamente el agua. También en la producción de vegetales, el riego, cuando preparamos alimentos y el agua no es segura, por eso insistimos mucho en el tema del agua potable o potabilizarla. Y un caso, un ejemplo que vamos a estar viendo es el de la hepatitis A. Es una enfermedad que es contagiosa, o sea, después también se contagia de persona a persona, se transmite por vía fecal oral, es decir, se eliminan las heces y luego se ingiere por algún tipo de contaminación. Acá fíjense, la dosis infectiva es baja también, de 10 a 100 partículas virales, eso hace que sea muy contagiosa. Como decíamos, no es que se va a desarrollar en el medio ambiente, pero es estable en una amplia variedad de condiciones, ¿no? Por ejemplo, puede resistir congelación, altas temperaturas, desecación, presencia de químicos, o sea, no se va a multiplicar, pero queda ahí presente, ¿no? Bueno, y acá tenemos que los virus requieren concentraciones realmente efectivas de lavandina, o sea, cuidar esas cantidades que estábamos mencionando la otra vez, porque tal vez algunas bacterias con menos lavandina las podemos matar igual, pero en el caso de los virus como la hepatitis necesitamos respetar las cantidades que les habíamos mencionado, o también lean en las etiquetas que generalmente aparece qué diluciones tienen que manejar para eliminar los virus. Pero bueno, con esas que yo les pasé estamos bien. Bueno, entonces el contagio se puede dar, como decíamos, por agua o alimentos contaminados, también de persona a persona, a través de las heces, la orina, la sangre, también de otros primates, ¿no? También se puede transmitir a través de superficies contaminadas, como tablas, utensilios de cocina, por lo tanto, contaminación cruzada es todo un tema acá también. Puede resultar leve, algunas veces tiene una duración de unas pocas semanas, o puede incluso llegar a tardarse meses en recuperarse de la hepatitis. Tiene esas características, ¿no? Recuerdan, se ponen los ojos amarillos, también la tez se tiñe mucho de amarillo, porque sube mucho la bilirrubina que se afecta el hígado, ¿no?
Los alimentos más frecuentemente asociados a los brotes reportados son aguas, mariscos, ensaladas que se elaboraron con verduras que crecen al ras del suelo, ¿no? Entonces tengo ahí este tema de la tierra ambiental. Fiambres, sándwich, frutas, verduras, leche, productos lácteos, vegetales, bueno, distintas, ven que hay variedad de alimentos que han sido fuente de esta enfermedad. Vamos a ver ahora una enfermedad que es la enfermedad celíaca, que seguramente todos la hayan escuchado nombrar, porque siempre hay alguien en la familia, algún conocido que tiene este problema, ¿no? Es una intolerancia permanente al gluten que presentan estos cereales, trigo, centena, cebada y avena. Por eso vieron que es TAC, trigo, avena, cebada, centena. Lo que genera es una afección a nivel de las mucosas del intestino delgado y por eso se inhibe la absorción de nutrientes. Acá un poco está bastante claro el dibujito, ¿ven? El intestino tiene como unas vellosidades a través de las cuales absorbemos nutrientes. Las personas que tienen celiaquía y consumen los cereales que no tienen que consumir, se aplanan esas vellosidades, ¿ven cómo queda de este lado? Queda como que se acortan, entonces es más chica la superficie y eso genera problemas, entre otros, de inhibición de absorción de nutrientes. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde el momento en que se incorpora gluten a la alimentación hasta en la edad avanzada, ¿no? ¿Qué características tiene? Es la enfermedad gastrointestinal crónica más frecuente, por eso le vamos a dedicar un tiempo. Tiene una predisposición genética, ¿no? A veces tiene que ver con esto. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente hay mayor incidencia en mujeres que en varones, pero bueno, también son cosas que se van modificando en la medida que también se va conociendo más la enfermedad y demás. Pero en el momento actual es así. En Argentina, también esto es una cuestión de estadísticas y podría ser que vaya aumentando, ¿no? 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco. Es muy alto 1 de cada 100, ¿no? Porque piensen que en la cantidad de millones de personas que nosotros tenemos, también son millones de personas, o cientos por lo menos, que pueden padecer la enfermedad. En el 2009 salió la ley 26.588, y luego se estableció la ley 27.196, que fue una modificación de la anterior. Y esto la verdad que es algo muy importante, ¿no? Que se hayan, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo bastante movida en torno a estas leyes, porque se declararon varios aspectos de la enfermedad como de interés nacional. Entonces eso contribuyó bastante con las personas que padecen esta enfermedad. Bueno, por un lado se estableció la acción médica, ¿no? Como que tiene que haber una intervención médica, el acceso a alimentos libres de gluten, que tienen que estar, fíjense como acá, tienen que estar bien identificados, por ejemplo, en un supermercado. Ahora vamos a ver otras cuestiones. El tema de la difusión, las campañas, se estableció el 5 de mayo como el Día Internacional del Celíaco. También se promueve la investigación clínica y epidemiológica, lo cual es muy importante. Figura la necesidad de la capacitación profesional y para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento, que fue un problema también. Esta enfermedad no se diagnosticaba, los profesionales muchas veces no las tenían en cuenta a la hora de analizar el porqué de ciertos síntomas. Las obras sociales están obligadas ahora por ley a dar cobertura a personas celíacas para la detección, diagnóstico, seguimiento y tratamiento. Y esto es re importante, ¿no? Pero la verdad que, sinceramente, no se cumple, les digo la verdad. Por ley, tiene que haber en todos estos lugares, en las cárceles, en las escuelas, en los hoteles, en los kioscos, empresas de transporte, restaurantes, locales de comida rápida, tiene que haber por lo menos un menú sin TAC.
También por la ley, estos alimentos tienen que indicar en envoltorios, rótulos, prospectos, y de forma bien visible, la leyenda libre de gluten. Cuando tengan en casa muchos alimentos que los consumimos todos, son sin gluten, porque naturalmente no tienen por ahí una mayonesa, fíjense que van a ver que tienen que estar estas leyendas, ¿no? Y también el símbolo figura en el Código Alimentario Argentino. Este es el símbolo que tiene que estar obligatoriamente. Perdón, profe, quiero contestarle a Agustín. Sí, Agustín, tengo que tener mucho cuidado en la higiene de que no caiga ni un granito de harina en ningún producto que voy a utilizar para mis clientas que son celíacas. En eso tengo mucho cuidado, en la higiene, porque no se puede mezclar con nada que tenga gluten. Nada, claro. nada. Sí. Ni siquiera usar los mismos utensilios. Nada. Exacto, ni siquiera los mismos utensilios, nada. Sí, ahora vamos a ir recorriendo todo esto. Bueno, les decía, también ven los medicamentos. Fíjense que empezaron a aparecer medicamentos que tienen que decir o contiene gluten o tener sin gluten, ¿no? Los síntomas, lo que preguntaban antes. Como decíamos, puede ser asintomática o permanecer con síntomas leves por muchos años, y también puede empezar a aparecer inflamación intestinal, atrofia de las vellosidades, que eso es lo que se detecta cuando se hace la colonoscopía, dificultad para la absorción de nutrientes, pérdida de peso y apetito, ¿no? Porque justamente esto trae esa dificultad a nivel intestinal, diarrea, distensión abdominal, anemia. Fíjate cómo esto puede complicarse, ¿no? Cuando empieza a ser permanente. En los chicos, un crecimiento inadecuado. También afecta cuestiones emocionales. Se observan a veces alteraciones en el carácter, aislamiento, o que los chicos hacen muchos berrinches, temas en la boca, las aftas, sequedad en la piel y en el pelo. En las mujeres está muy relacionado con el tema de la fertilidad, entonces trae problemas de abortos espontáneos, o que no queden embarazadas. Bueno, el diagnóstico es fundamental que la detección sea temprana para evitar justamente un mayor daño, y es fundamental también el tratamiento para evitar después complicaciones a largo plazo. ¿Cómo se lo diagnostica? Bueno, se hace hay dos formas, ¿no? Un análisis de anticuerpos específicos que no sirve para confirmar la enfermedad, sí, pero sí para descartarlo. Es decir, si da positivo, hay que hacer otro estudio para garantizar el tema de que es la enfermedad. Y ese otro estudio es justamente una biopsia intestinal, ¿no? Y con eso se confirma el diagnóstico. A veces directamente se hace la biopsia, que ya nos da seguro por sí o por no. O sea, lo que hacen ahí en la biopsia es mirar, analizar el tejido del intestino. ¿Y cuál es el tratamiento? Acá viene lo más importante para nosotros, porque es una dieta estricta sin gluten. O sea, el único tratamiento posible es una dieta sin TAC, es decir, eliminar todo producto que contenga como ingrediente alguno de estos: trigo, avena, cebada, centeno, o bien sus derivados. Y eliminar, como recién comentaba, creo que fue Alicia, cualquier contaminación con algún producto que tenga estos cereales. El Código Alimentario Argentino, en el capítulo 7, en el artículo 1383, dice que el contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10 miligramos por kilo. O sea, eso es lo máximo que puede tener un alimento sin gluten, ¿no? Tiene que estar preparado únicamente con ingredientes que, por su origen natural y las buenas prácticas de elaboración, se impida lo que también mencionábamos recién, que es la contaminación cruzada, ¿no? No tiene que tener prolamina. En sí lo que causa la enfermedad son las proteínas del gluten, que son las prolaminas, ¿no? Bueno, hay algunos, las personas celíacas cuentan con un listado de alimentos libres de gluten, que es de consulta pública, que está en la página del ANMAT, y que son los que están autorizados para su comercialización en el territorio.
La cantidad y variedad de estos alimentos libres de gluten, si bien va aumentando, ¿no? En los últimos 10 años, fíjense que los que están registrados aumentaron de 1.600 a 18.000 productos aproximadamente que hay en la actualidad. Quiere decir que, por suerte, es una enfermedad que, sobre todo desde el advenimiento de las nuevas normativas, se empezó a considerar mucho más y empezó a haber más oferta de alimentos, cosa que es fundamental, ¿no? Por un tema incluso de inclusión social. No obstante, aún así, en nuestro país el 80% de los alimentos procesados contienen gluten. En las etiquetas, según el Código Alimentario Argentino, la leyenda libre de gluten, sin TAC, tiene que estar en las proximidades de la denominación legal del producto, que ahora en un ratito vamos a ver qué es, con buen realce, tamaño y visibilidad. Es decir, tiene que estar bien claro qué es el producto y al lado inmediatamente tiene que estar indicado sin TAC libre de gluten y el loguito correspondiente, que sería este de acá, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos. Las etiquetas pueden llevar además algunos otros simbolitos, estos de acá son opcionales, que como en un principio la gente hace unos años, ya ahora se conocen más los otros, pero la gente conocía mucho estos simbolitos, entonces se permiten también. Bueno, fíjense acá este alimento, ¿ven? Es un capuchino y ahí nos dice, ¿no? Alimento, la denominación legal es cómo lo tengo que denominar de acuerdo a cómo está clasificado en el Código Alimentario. Dice alimento instantáneo, base de leche entera en polvo, café instantáneo, azúcar y cacao, libre de gluten, sin TAC. Y fíjense que acá figura también, no sé si ven la flechita, el logo. Hola, ¿cómo están? Acá tenemos otro que es un squid, también, ¿ven? Alimento en polvo a base de azúcar, cacao, fortificado con vitamina D, instantáneo, libre de gluten, sin TAC y el loguito al lado. Así es como tienen que estar los alimentos rotulados. Acá una mayonesa, también tiene ahí, bueno, en el costadito, y acá libre de gluten, sin TAC. Bueno, uno no puede vender un alimento libre de gluten así, sino que tiene que tiene que recibir una aprobación de las autoridades sanitarias, y lo que hacen es, lo que exigen es de ese alimento que esté registrado, un análisis en el cual se demuestre que no contiene gluten, y aparte se evalúan tiene que haber un protocolo de elaboración en el cual se demuestre que no va a haber contaminación cruzada. El análisis tiene que hacerlo un organismo o entidad que esté reconocida oficialmente, y tiene que haber un programa de buenas prácticas para alimentos libres de gluten que minimicen el riesgo de contaminación cruzada en todas las etapas de producción. Era lo que comentaba recién, creo que era Alicia, perdón, sí, te estoy cambiando el nombre. Como que uno tiene que garantizar, evitar la contaminación cruzada. Lo que te piden para habilitarte es tener un manual en el cual un programa esté todo detallado. Hay algunos, inclusive vieron plantas que tienen que tener salas de elaboración totalmente separadas, incluso físicamente en lugares distintos, ¿no? Para garantizar que no va a haber contaminación. Bueno, la contaminación cruzada en términos de gluten significa eso, ¿no? Que un producto sin gluten entre en contacto con gluten que provenga de alimentos, de otros alimentos o del propio establecimiento. Porque, por ejemplo, si yo en una planta, imagínense que procesa harina, es fácil que una partícula caiga, por más que yo tenga una sal aparte, puede estar volando en el ambiente y que caiga. Entonces tengo que tener toda una batería de precauciones para que eso no suceda. Vamos a ver ahora algunos casos, ¿no? En qué etapas del proceso de elaboración podría ocurrir la contaminación. Podría ser así a través de un utensilio, una mesada, supónganse, corto un pan acá, y después apoyo acá algo, una cuchara o algo, y después
revuelvo o la utilizo para este alimento, entonces termina contaminando y consumiéndose. Entonces, fíjense, cuando hacemos preparaciones que van a ser aptas y no aptas, tenemos que evitar utilizar, o no debemos, en realidad, no utilizar utensilios que hayan estado en contacto con gluten, o sea, además de la superficie. Esto sería una freidora, no hay que usar el mismo aceite, por ejemplo, para freír una milanesa. Hola, mi querida. Sí. No, todavía no he sacado turno para el médico. A ver ese micrófono. No utilizar el mismo aceite para freír, por ejemplo, una milanesa que tiene un empanado que tiene gluten, respecto de una que se hizo con un empanado libre de gluten. Entonces hay que usar aceite distinto. Las tostadoras, bueno, obviamente, si en la casa hay una persona que no, o en un restaurante, yo voy a preparar algo que es para una persona celíaca, no puedo usar la misma tostadora que utilicé para pan con gluten, ¿no? Un punto donde puede haber contaminación. Las migas son todo un tema, ¿no? Porque las migas de pan pueden fácilmente contaminar un alimento para celíacos. Bueno, también las materias primas, ¿no? Tenemos que garantizar que todo lo que utilicemos no tenga gluten. En el caso de las frutas, verduras, carnes, huevo, granos enteros, legumbres y cereales sin gluten, no hay problema. O sea, ya de por sí, constitutivamente, no van a tener gluten porque no está en su naturaleza tener gluten. Sin embargo, hay que tomar precauciones en el almacenamiento, porque ahí podríamos contaminar alimentos libres de gluten. Los alimentos como quesos, postres, lácteos, hamburguesas, fiambres, panificados, fíjense que son alimentos procesados, que nosotros vamos a comprar envasados, entonces ahí siempre chequear que la leyenda sea sin tag y que tenga el loguito que veíamos recién, que garantice que es libre de gluten. Bueno, las superficies, tenemos que tener mucho cuidado, cuando elaboramos este tipo de alimentos, tener un área exclusiva, separada físicamente del resto de la cocina, porque estoy hablando de algo más doméstico, ¿no? Más pequeño, pero si fuera una planta productora también tendrá que estar separado físicamente un lugar de otro. Si es necesario compartir áreas o equipos, por ejemplo, suele suceder en las escuelas, ¿no? No sé si hay alguien de alguna escuela acá, pero las personas que trabajan en cocinas de las escuelas o mismo a veces en los restaurantes, no tenés dos lugares donde elaborar, necesitas usar el mismo espacio. Lo que se hace es los alimentos sin TAC se producen al principio de la jornada y previamente tiene que haber una limpieza profunda de todas las superficies. Y tener utensilios exclusivos, ¿no? Tener separados los utensilios que se van a utilizar para la elaboración de estos productos. También hay que tener cuidados durante el almacenamiento, ¿sí? Siempre hay que mantener los alimentos en sus contenedores originales, correctamente cerrados y señalizados, separados físicamente. Por ejemplo, yo acá en mi casa lo que tengo es una parte de la alacena donde guardo todos los productos que son sin TAC. Lo mismo en el freezer, tengo un cajón que está destinado a los productos libres de gluten. También, si ustedes van a utilizar alacenas que van a compartir, siempre lo ideal es poner los alimentos en los primeros estantes. Ocurre lo mismo que en la heladera, ¿no? Para evitar que algo le caiga arriba. Siempre hay que usar estos criterios. Evitar que llegue la contaminación, entonces tratar de poner en los estantes superiores los alimentos sin gluten, y siempre, bueno, todo cerrado y bien rotulado. Si el envase está bien cerrado, no vamos a tener problemas, ¿no? También durante la preparación tenemos que tener ciertos cuidados. En general, por supuesto, las precauciones generales para evitar los distintos tipos de contaminación que estuvimos viendo. Y como decíamos antes, siempre tratar de hacerlas cuando hay que hacer varias preparaciones, al principio de las jornadas y en área exclusiva. Cuando se sirve el alimento, también hay que tener cuidado. Esto va mucho para los restaurantes y demás, ¿no es cierto? Identificar bien el plato,
tapar o cubrir la preparación hasta el momento de servido. Esto la verdad no es solo para los alimentos sin TAC, sino que es para todos los alimentos, pero en este caso lo que se busca también, además de evitar otro tipo de contaminaciones, evitar además la contaminación con gluten. Y hay que tener cuidados extremos. Por ejemplo, si yo voy a limpiar el borde de un plato o de una bandeja, también piensen que el paño, un repasador, por ejemplo, podría ser también un vehículo de contaminación con gluten. En general, las recomendaciones son las mismas de siempre: el lavado de manos por el gluten y por todo lo que ya vimos, preparar en primer lugar los alimentos y aislar, separar y rotular los alimentos libres de gluten con film o en recipientes herméticos. Hay que tener cuidado también con estos productos, como manteca, quesos untables, mermeladas, etc. Tienen que ser exclusivos para la persona celíaca, porque cuando nosotros untamos, si yo, por ejemplo, agarro manteca y la unto en un pan con gluten, y después uso, por más que cambie de utensilio, la manteca me puede haber quedado contaminada con restos de migas. Entonces también todos estos productos tienen que ser exclusivos para la persona celíaca. Los alimentos también hay que hornearlos por separado, ¿no? Si no, una práctica también que puede ser correcta es hornear en la parte superior. Si vamos a hornear todo junto, yo eso a veces lo hago acá, por ejemplo empanadas, bueno, pongo en el estante más arriba las que son sin gluten y más abajo las que tienen gluten. Bueno, tener también repasadores, esponjas exclusivas, como habíamos dicho antes, para evitar problemas. Bueno, en el microondas, cocinar los alimentos tapados. Bueno, ya dijimos esto, siempre que usamos líquidos de inmersión, se pueden usar en primer lugar. Por ejemplo, si quiero el aceite, primero frío, si es nuevo el aceite, primero frío los productos sin TAC y luego los que tienen TAC. En el agua también, la verdad que lo ideal es tener ollas distintas, unas para productos con TAC y otras para productos sin TAC. Bueno, y también en lo posible destinar, cuando uno ya produce a una escala un poco más importante, tener procesadoras, licuadoras y cualquier otro elemento, sobre todo los que son de difícil limpieza, que sean de uso exclusivo. Bueno, no creo que no hay nadie que produzca a escala industrial, pero bueno, en la escala industrial es muy importante las materias primas con rótulos y protocolos de análisis y un sector exclusivo para el almacenamiento y elaboración que tenga POEs. Las POEs son procedimientos operativos estandarizados que estén validados. Quiere decir que se hayan verificado que con esos procedimientos se evita la contaminación cruzada. Y todos los sectores y áreas tienen que estar perfectamente identificados. Bueno, fíjense acá, ¿no? Líneas de producción, equipos, utensilios exclusivos, siempre hablando de escala industrial, áreas con acceso restringido, tiene que haber una buena planificación de la producción, para evitar momentos en que pueda haber contaminación. Control, de partículas en suspensión, por ejemplo, esto les decía, los lugares donde también se trabaja con harinas, ¿no? Con harinas que puedan tener gluten, entonces hay que hacer mucho control ambiental de esto. Personal tiene que ser exclusivo de estas áreas, con ropa que sea también exclusiva, y se hacen controles de producto terminado. Nos queda ver esto, ver un poco, vamos a conversar para cerrar ya con nuestro encuentro sobre la información que tienen, que deben tener las etiquetas de los alimentos. Todo esto está definido en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 5, ahí figuran todas las normas para rotulación y publicidad de los alimentos. Se denomina rotulación justamente a toda inscripción, leyenda, imagen o material descriptivo o gráfico que se haya escrito, impreso, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase del alimento, ¿no? A todo eso llamamos rotulación. Justamente los alimentos envasados, el rotulado le da al consumidor información sobre las características de ese alimento, cómo se prepara, si tengo que tener algún cuidado en la manipulación, en la conservación, cuánto tiene y qué propiedades nutricionales tiene ese alimento.
Y hay cierta información que es de carácter obligatoria. Esta es la que se les exige a las pupas. Esta información tiene que estar redactada siempre en el idioma oficial, en nuestro caso en español o portugués, porque bueno, también el código contempla la exportación por el Mercosur, ¿no? Con caracteres de buen realce, tamaño, visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otro idioma. O sea, la obligatoria tiene que estar en el idioma oficial, después puede aparecer alguna otra cosa en algún otro idioma. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que tener un alimento? ¿Cuál es la información obligatoria? La denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes, los contenidos netos, la identificación de origen, es decir, quién lo elaboró, la identificación de lote, la fecha de duración, y si fuesen necesarias, preparación, instrucciones de uso, cuando corresponda, ¿no? Y vamos a ver un caso. Pónganse este producto que son lomitos de atún al natural. Este nombre, lomitos de atún al natural, es el nombre específico y no genérico que indica la verdadera naturaleza y características del alimento. Es decir, atún puedo tener de muchas formas. En este caso son lomitos, pero puedo tener desmenuzado, en trozos, en aceite. Entonces, según el código, se denomina a un producto con ciertas características como lomito de atún al natural. Eso, por ley, tiene que estar, fíjense que no es un nombre de fantasía, ¿no? Un nombre bien específico. Bueno, también tiene que figurar la lista de ingredientes. Fíjense, en este caso, ¿qué ingredientes tiene? Atún, agua y sal. Siempre la lista de ingredientes tiene que estar precedida por la palabra ingredientes o se puede abreviar así, como INGR. Hay algunos alimentos, como por ejemplo el azúcar, la harina, la yerba mate y el vino, que están exceptuados de que le figure una lista de ingredientes porque en realidad están no hay una mezcla, sino que tienen un único ingrediente. También tiene que figurar el contenido neto. Fíjense en este caso, tenemos peso neto, 170 gramos, y peso escurrido, 120 gramos, ¿no? Entonces también, para este producto en particular, el código me indica cómo tengo que expresar el contenido. También, bueno, como hay productos que se comercializan, tenemos que tener en cuenta los reglamentos técnicos Mercosur correspondientes, ¿no? Bien, también tiene que estar la identificación de origen. ¿Qué es la identificación de origen? El nombre, la razón social, digamos, de la empresa que lo fabrica, o bien de quien lo fracciona, ¿no? También tiene que estar el domicilio del elaborador, el país de origen, la localidad, y tiene que tener un número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el organismo competente. Ese es el famoso RNE. Opcionalmente se puede indicar el número de registro nacional de producto alimentario. En el caso de las pupas, justamente lo que no van a tener es un RNE, porque se están habilitando por un mecanismo que es la incorporación al registro de pupas, que es otro procedimiento. Esto sería para los productores que ya tienen una escala más grande, ¿no? También se tiene que identificar el origen, es decir, el nombre del elaborador, la dirección. Por ejemplo, acá ven, dice, elaborado por Conservas Isabel, ecuatoriana, zona industrial de los esteros, calle tanto y tanto, Ecuador. Bueno, es un producto importado. Acá, fíjense, este dice, elaborado y envasado en origen por Cooperativa Agrícola de la Colonia Lievi, San Martín, Colonia Lievi, Corrientes, Argentina. En el caso de las carnes y embutidos también tiene que haber un número de SENASA. Fíjense acá, está puesto ahí. Y acá tenemos, ven, el RNE y el RNPA. Todos datos que nos permiten
tener idea de, nos dan información respecto de ese producto que vamos a consumir. Acá, miren, vemos ahí en esta lata, ¿no? Tiene que estar el lote. El lote es una clave, hay muchas formas, eso lo define cada elaborador, de indicar el conjunto de artículos de un mismo tipo procesados por un mismo fabricante o fraccionador en un espacio de tiempo determinado bajo condiciones iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tengo un batch de producción, que es una cerveza, ¿no? Preparo un batch y a eso le pongo un número de lote, o por ahí puedo preparar varios batch, pero que utilice todas las mismas materias primas. O sea, son cuestiones que define cada elaborador, pero que le tiene que permitir hacer un seguimiento en caso de que hubiese cualquier episodio con ese producto. Mónica, en el Sí. caso de la cerveza que me toca, Sí. uno puede hacer una producción, un batch de 100 litros, ponele, Sí. y después poner a fermentar de a 20 litros, hacer 5 Claro. fermentaciones distintas de 20 litros, que Sí. después en función de las temperaturas, el tiempo, los agregados que se le puedan hacer, derivan en distintos estilos, que ahí tendrían Son que estar distintos lotes. identificados. El lote es uno solo, pero después tendría que haber algún tipo de identificación que derive a si es una cerveza más lupulada, con frambuesa, con aditivo. Claro, pero ahí cada una de esas derivaciones vos después haces algún agregado o tenés, o sea, porque la idea con un lote es que te permita, o sea, que si vos tenés un problema, ponele en este caso, ¿no? Con alguna de tus cervezas, ese problema estaría afectando a todo el lote completo, porque tiene como el mismo origen, ¿sí? Sí, en cambio, es el por lo mismo menos, batch. claro, si vos después cuando vos estás dividiendo a cada una le haces un tratamiento que es distinto y que puede no ser común a todo, tal vez convendría ponerle distintos números de lote, o capaz Claro, a que... eso me refería. Claro, a eso Sí, me sí. refería, a identificar que ese producto deriva de un lote original, pero tiene distintos procesos, Claro. entonces para identificar de dónde viene. Capaz que ahí vos podés hacer con alguna letra, ¿viste? Poner, no sé, al tanque Sí, original ponerle, qué sé yo, T1, y al otro ponerle alguna letra que indique que fue después una variedad distinta. Hay muchas formas creativas, digamos, de que la idea es poder tener trazabilidad. O sea, que vos sepas, puedas ir para atrás y puedas dar explicación respecto de la historia de ese producto, o tengas, bueno, los cerveceros son bastante, creo que prolijos en estas cosas, pero tenés registros de qué materia prima, qué lote usaste y demás, de Si no cada somos uno. prolijos, determina tirar un lote de cerveza. ¿Cómo? Si no somos prolijos, determina tirar un lote de cerveza. Claro, lógico, sí, 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 sí. Además que tienen todo el tema de la fermentación que es bastante delicada, ¿no? Que te puede salir o si no sale, se puede complicar. Hay tantas cosas. Muchos detalles, sí. Bueno, después la fecha de duración. Se puede poner consumir antes de, válido hasta, validez, distintas formas de expresar vence, vencimiento, estos son los vencimiento reducido, consumir preferentemente antes de, en este caso dice vence y tiene acá, ven, la fecha. También una cuestión acá es que esta es una responsabilidad del productor, o sea, quien establece, no es algo que esté legislado, digamos, en el código no me dice, si tenés atún, tenés que darle tanto, porque depende del procesamiento que tiene cada uno, ¿sí? A veces los vencimientos, siempre obviamente tiene que estar garantizada la inocuidad, pero a veces, aún estando garantizada la inocuidad, el vencimiento tiene que ver con una pérdida de sabor, ¿no? Una pérdida organoléptica o de calidad, que se fracture, por ejemplo, un producto, una galletita, después de tanto tiempo que uno dice, bueno, tengo un riesgo de otro tipo. Entonces, los vencimientos contemplan aspectos de inocuidad alimentaria, eso siempre tiene que estar garantizado, pero también contemplan cuestiones que tienen que ver con la calidad en un sentido más amplio, ¿no? Con la calidad organoléptica, del producto. Bueno, también dijimos que en algunos casos se debe indicar la preparación
instrucciones de uso del alimento. Supónganse esto, que es un polvo para preparar flan, calculo que es flan. Entonces me tienen que indicar cómo lo tengo que preparar. También estamos obligados a tener en los alimentos rotulación nutricional, ¿no? Esto es por una resolución GMC, Grupo Mercado Común, del 2003, que dice que deben tenerlo todos los alimentos y bebidas producidos, envasados y comercializados en el país y en los estados partes del Mercosur, ¿no? Antes, antiguamente, no estaba contemplada la rotulación nutricional, sino que es algo que data de esa fecha hasta ahora, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunos productos que no son alcanzados por esta normativa, como son las bebidas alcohólicas, no lo requieren, aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología, por ejemplo, una sal no necesita, especias, aguas minerales naturales y aguas destinadas a consumo humano, vinagre, sal, café, yerba mate, té y otras hierbas, no requieren. Alimentos preparados y envasados en restaurantes o comercios gastronómicos listos para consumir, ¿no? Eso que uno lo ve que lo hacen ahí en el momento. Productos fraccionados en los puntos de venta al por menor, que se comercialicen como premedidos, tampoco. Frutas, vegetales y carnes tampoco requieren información nutricional. Y alimentos en envase cuya superficie sea menor a 100 centímetros cuadrados, es decir, cuando es muy chiquito el envase y no hay lugar para poner el rotulado. Esto no vale si los alimentos, esto que tengan un envase muy pequeño, son para fines especiales o presenten declaración de propiedades nutricionales. En ese caso, o cambias el envase o hay que ubicarlo de alguna forma. Esto sería más o menos las tablas se pueden presentar de varios tipos de acuerdo al código. Esta es una. Fíjense que siempre tiene que figurar la porción, todo eso está establecido en la normativa, y la cantidad, en este caso 6 unidades, que corresponden a ese tamaño de porción. La porción se expresa en gramos o mililitros, de acuerdo si el producto sea sólido o líquido, y también en unidades o medidas caseras. En este caso 6 galletitas, pero en algunos casos, por ejemplo, un polvo para preparar leche chocolatada, se dice tantas cucharadas. Y vamos a tener después el valor energético, ¿no? Vamos a indicar la cantidad por porción, y después un valor que es el porcentaje diario, ¿no? O sea que yo consumiendo una porción de este alimento, ¿cuánto estoy cubriendo de la energía diaria que necesito? ¿Cuánto de los carbohidratos? Y así, ¿no? De cada uno de los nutrientes que aparecen. Hay que tener en cuenta que esos valores, estos porcentajes del requerimiento diario, se han elaborado pensando una dieta de 2000 calorías por día, ¿no? Que es más o menos un promedio de los requerimientos de la población. Lo que pasa es que obviamente no va a ser lo mismo por ahí una persona de una contextura grande que hace mucha actividad física que una persona de contextura más chica que tiene otro tipo de actividad. O sea, los requerimientos en cuanto a energía son variables, y en cuanto a todos los nutrientes, la proteína, las grasas y demás. Entonces, hay que tener en cuenta esto, es como algo orientativo, pero no es para nada absoluto. O un niño, por ejemplo, ¿no? Bueno, este sería el modelo vertical. Fíjense, ustedes vayan mirando en casa, después fíjense los alimentos que tienen, que algunos se presentan de esta manera, ¿no? Todos tienen la misma información, pero ubicada de distintas formas, ¿no? Y después, este es otro modelo, ¿ven? Que lo ubica, también es vertical, pero está distinto. Lo ponen como separado, para que quede más alargado, porque esto se tiene que adecuar a las etiquetas que cada uno tenga. Y después hay un modelo que es lineal. Esto, cuando el envase por ella es un poco más chico, lo ponen todo así como un texto, donde va una cosa a continuación de la otra, ¿no? Pero la información es exactamente la misma.
bueno, a las pupas se les pide que cumplimenten con toda esa información que estamos viendo, ¿no? La denominación de venta, la lista de ingredientes, los contenidos, la identificación del origen, la identificación del lote, la fecha de duración y, cuando corresponda, preparación, instrucciones para la preparación. Acá hay algunos ejemplos. Estos son productos que están habilitados por PUPA. Fíjense que también aparece un código QR que, si ustedes lo escanean, les aparece toda la información del productor, pero tiene que cumplir con todo lo requerido por el Código Alimentario.